¿Qué tal, pequeños y pequeñas? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien, porque yo también estoy muy bien. Y por supuesto vamos a seguir haciendo videos de esta forma para que ustedes puedan contestar al foro y también puedan comprender de manera que ustedes puedan observar desde casa si es que no tienen las diferentes tipos de aplicaciones de Zoom o Skype. Pero bueno, en esta oportunidad, como ustedes ven, yo estoy sentado, espero que ustedes también, y en este caso vamos a hacer la historia que nosotros corresponde para responder el foro necesario. Y por supuesto, más que nada en esta oportunidad voy a hablarles acerca de un poco de teoría y un poco de lo que se conoce o se puede haber mencionado alguna vez. Pero primero, antes, recordemos que estamos en el área de física, química y laboratorio. Muy bien. Sin nada más que decir, comencemos con la historia acerca de qué, del átomo y la alquimia. Por supuesto, tenemos que ver muy bien en este caso si es algo real o si es algo ficticio. ¿Qué quiere decir? Vamos a dar un combate con la realidad y lo ficticio si estamos de acuerdo a lo que se ve. Pero para empezar, recordemos algo de lo que estamos viendo en clase, o sea, por virtual. Recordemos que el átomo es la porción más reducida de la materia que aquel que ocupa un lugar en el espacio, o sea que el átomo, eso quiere decir que solamente es una pequeñísima porción. ¿Existe 1.000.000 de átomos? Sí, millón de átomos. Pero por supuesto, esto también corresponde a la propiedad química que nosotros tenemos ante nuestro alrededor. Recordemos siempre muy bien que nosotros no estamos solos. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta oportunidad recordemos también que lo que nosotros mencionemos o lo que nosotros hagamos siempre va a estar en este caso propuesto por diferentes tipos de filósofos griegos. En este caso siempre se va a observar que las teorías filosóficas del átomo siempre va a estar en esta oportunidad desde Grecia o Atenas o los demás tipos de imperios romanos que se ha observado. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con esto. Muy bien, de acuerdo a la historia, la teoría atómica se reparte en 4 formas. Ustedes van a observar en su ficha de aprendizaje todo ello. Por lo tanto, recordemos también que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos e invisibles. ¿Qué quiere decir? Son eternos porque nunca van a morir. Son indivisibles porque no se sabe cómo es exactamente. Sí se sabe, pero exactamente no son de esa forma que ustedes ven en los dibujitos. Son homogéneos porque en este caso representan cierta característica homogénea. O sea que puede tener, en este caso, como dijimos, mezclas homogéneas heterogéneas. Homogéneas que se puede unir entre uno y otro átomo sin necesidad de que, en este caso, de alterar una propiedad material. Y por supuesto son invisibles porque nosotros no podemos verlos, no somos miniaturas ni micro. Entonces tenemos que tener en cuenta. Los átomos se diferencian en su tamaño y su forma. Exacto, hay átomos más grandes que otros también que son más chiquitos. Y por supuesto también tiene diferentes tipos de agrupaciones. Muy bien, para comenzar aquello nosotros tenemos que comprender que existen diferentes tipos de personas que nosotros vamos a conocer dentro del tema. Y por supuesto, en el caso de ustedes, siempre se va a ver en esta oportunidad dentro de la ficha de aprendizaje. Así que no hay problema en este caso, ustedes pueden leerlo, pueden seguirlo, o si no también pueden estar aquí conmigo y también escucharlo. Y no obstante, recuerden siempre observar sus actividades cada mes, cada tiempo, cada observación de lo que será. Muy bien. Entonces, las teorías filosóficas del átomo, de acuerdo a lo que se menciona, siempre va a haber una variación teórica o histórica que ellos realizan. Para empezar, recordemos que Leucipo, un historiador filósofo, sostenía que la materia siempre va a estar formada de diferentes tipos de células o partículas discretas indivisibles, como ya les había mencionado, llamadas átomos. Él fue la primera persona que en este caso definió, o si no también colocó el término átomo, que significa en este caso sin división, átomo. Entonces, si lo separamos significa sin división, o sea que en este caso es la unión de millones y millones de átomos dentro de una materia a través de la molécula que nosotros estamos observando o nosotros estamos compuestos de aquello. Profesor, ¿eso quiere decir que somos átomos? Sí, también estamos compuestos de átomos, sí.
porque somos parte de esa materia. Por supuesto, siempre va a haber una persona que le va a seguir a esa persona, a Leucipo, que en este caso es Demócrito. Demócrito sostenía que la materia podía dividirse hasta el átomo. Esto quiere decir que son átomos particulares, eternos, indivisibles y homogéneos. Exacto, es lo que yo había mencionado. Demócrito fue quien hizo este tipo de teoría y también la historia que nosotros correspondemos. Por supuesto, llegó entonces un hombre que en la tercera parte que nosotros vamos a ver acerca de aquello, que Empédocles, exacto, así Empédocles, así su nombre es extraño, al igual que los demás, pero en este caso vamos a verlo un poco. ¿Por qué? Porque este filósofo consta y menciona que la materia estaba construida por 4 sustancias principales. En este caso las 4 sustancias principales son agua, aire, tierra y fuego. Son las 4 funciones, o si no en este caso son las 4 sustancias principales que se da. Y por supuesto se negó la existencia del átomo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que en este caso la materia estaba constituida por aquellas sustancias, él dijo que no existía el átomo. O sea que negó a Leucipo y negó a Demócrito. Por supuesto vino a Aristóteles y afirmó que la materia sí estaba conformado a través de la configuración de aquellas sustancias que dijo Empédocles. Sin embargo, también apoya sus ideas, pero en este caso recordemos siempre que Aristóteles fue un poquito más de descubrir e investigar. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de los 4 elementos sustanciales, también tiene que entender que esos elementos sustanciales son necesarios ¿para qué? Para que en este caso se pueda comprender lo que es átomo. Entonces él volvió a reafirmar la teoría que en este caso Leucipo y Demócrito ha mencionado, y dejándolo así mal parado a Empédocles. Pero ¿quién es este famoso Aristóteles? Aristóteles también fue un famoso filósofo griego que en este caso fue investigador muy importante. Profesor, ¿cuándo va a hablar de la alquimia? Espérense. Vamos a hablar de la alquimia, no se preocupen. De acuerdo a las investigaciones que se ha observado y nosotros conocemos, la alquimia es aquella técnica práctica antigua que en este caso especialmente se ha dado en la Edad Media. Se dedicaba a descubrir principalmente la sustancia transmutaria, los metales comunes en oro y plata. Profesor, ¿qué quiere decir? Que aunque ustedes observen aquí a mi celular en este tipo de materia, que en este caso es este material simple que ustedes observan, lo que ellos querían hacer es que este tipo de materiales se conviertan en oro y plata. ¿A través de qué? De una transmutación. Eso es la alquimia. Entonces, ellos tenían que encontrar diferentes tipos de medios para prolongar la indefinida vida humana. Y por supuesto, existen sus propósitos fundamentales según los alquimistas. En este caso eran muy dudosos, pero ellos intentaban parcializar o expresar a las demás personas que en este caso en ese tiempo era muy ignorante y creían que porque ellos eran filósofos y científicos, por supuesto se le daba la razón a aquellos que tenían el conocimiento impartido más profundo dentro de la sociedad. Por supuesto, en este caso la alquimia en muchos sentidos es la predecesora de la ciencia moderna, especialmente la ciencia química. Pero, profesor, ¿ese solamente es la alquimia? No exactamente. La alquimia es una antigua práctica científica, sí es así, pero es una disciplina filosófica. ¿Qué quiere decir? Que es una disciplina que solamente es expresada y no se ha realizado diferentes tipos de prácticas que se ha mencionado. Y por supuesto combina diferentes tipos de ciencias que nosotros conocemos como química, metalurgia, física, medicina y mucho más. Por supuesto la alquimia se ha practicado desde muchos años hacia atrás, desde Mesopotamia, y como se observa dice que en este caso la alquimia tiene una estrecha relación entre ¿qué? En la forma de nosotros reconocer la ciencia a través de la práctica, en este caso la forma entre utilizar los elementos esenciales y también utilizar ¿qué? La forma espiritual que tiene entre ellos sus diferentes raíces de la misma vida humana. Por supuesto, en este caso la alquimia dominó este tipo de evolución en esa época de la Edad Media, y entonces eso es lo que correspondió a aquello. Muy bien,
Entonces, hasta aquí espero que estén comprendiendo. Por favor, si no me comprenden, recuerden dudas o preguntas a mi celular. Muy bien, entonces vamos a verificar entonces. Pero profesor, usted habla sobre la transmutación alquímica. Exacto. Pues miren, ya sabemos qué es la química y qué hace la alquimia. La alquimia lo que hace es componer, en este caso, o si no, tratar de dividir la unión de esas moléculas y componer, en este caso, transformar aquella tipo de material en oro y plata. Algo que nunca se ha probado, a pesar de que existen diferentes tipos de teorías filosóficas. Es muy extraño, pero en este caso vamos a poner como ficción. ¡Plic! Entonces, la realidad sí. En este caso, la realidad es que sí existen esas teorías y están escritas, pero la ficción es que no se ha observado, en este caso, ninguna práctica de la alquimia, a pesar de que existen diferentes dibujos e imágenes de lo que corresponde, porque también hay una parte en la que nosotros vamos a observar que no se ha dado y tampoco tienen hechos o evidencias. Muy bien, entonces, ¿qué es una transmutación alquímica? Lo que ya nosotros conocemos. Es un hecho en el cual nosotros podemos transformar los diferentes tipos de materias. En el caso de otro, que nosotros corresponde a utilizar diferentes tipos de... ¿A diferentes tipos de qué? De diferentes tipos de elementos sustanciales. En estos sustanciales nosotros utilizamos ¿qué? En este caso el elemento que conocemos es mayor a lo que se conoce como tierra, fuego, aire y agua. En este caso nosotros tenemos que utilizar tanto esos elementos sustanciales como lo que nosotros adherimos a lo que vamos a hacer. O sea, tenemos que dar algo a cambio para realizar esta transmutación alquímica. Muy bien, hasta ahí en esa parte espero que comprendan. Pero por supuesto, lo que la mayoría de veces nosotros comprendemos como la alquimia, la mayoría de veces nosotros también recordemos que los alquimistas lo que nosotros querían crear era algo que era imposible. Pero en este caso siempre han tenido esa forma o ese propósito de observar lo que nosotros comprendíamos. Entonces, ¿qué quiere decir, profesor? La alquimia fue un arte en el que se pretendía hallar la famosa piedra filosofal. En su aceptación originaria, la alquimia consistía en transformar los metales más feos en metales más preciosos cuando no se podía hacer. Tenían que utilizar diferente tipo de energía que nosotros conocemos, la energía mecánica, la energía eléctrica y toda energía que incluso corresponde al ser humano. Profesor, ¿qué quiere decir? Utilizamos nuestra fuerza, nuestra densidad y nuestra forma de vida. Eso quiere decir, en esa etapa, la Edad Media, la espiritualidad creen que tener que dar algo a cambio es lo más esencial. Entonces, la piedra filosofal es uno de los mayores hallazgos, no los mayores hallazgos porque nunca se encontró, ni tampoco se va a encontrar porque no existe. Es uno de los mayores misterios que se da dentro de esta etapa. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que esa es ficción. Exacto. Lo que nosotros creemos que de entender es que la piedra filosofal nunca ha existido. Es solo una simple teoría. Esa es una realidad. Y por supuesto, lo que nosotros conocemos que se ha desarrollado a través de diferentes tipos de formas es que ellos sí han podido realizar diferentes tipos de drogas medicinales, también han podido realizar diferentes tipos de experimentos, pero nunca la piedra filosofal. ¿Y por qué? Porque la piedra filosofal es un hecho ficticio o una historia ficticia que ellos han tenido que realizar. ¿Para qué? Para comprobar sus conocimientos ante los demás. Esa teoría fue, en este caso, expresada una y otra vez hasta que vino Aristóteles y dijo, no es cierto. Exacto, ese sí es una realidad. Porque aunque nosotros conozcamos que mantenían ellos los elementos del cuerpo compuestos ante la sal, azufre, mercurio, que representaban respectivamente a esos elementos que nosotros conocemos, estos 4 elementos, por supuesto, consideraba que no era lo indicado, o sea que no había lo necesario para que en este caso se realizara la transmutación alquímica. Muy bien, hasta aquí espero que comprendan, por supuesto. Ustedes ya saben muy bien que la alquimia no es es una simple teoría, es una realidad. Pero nunca se ha podido realizar estos tipos de investigaciones, o sea, las prácticas. Recordemos eso, es una ficción. ¿La piedra filosofal existe? No existe.
es una ficción. La realidad es que Aristóteles dijo que aunque nosotros intentemos realizar este tipo de aspecto científico espiritual, no podemos realizarlo si no existen hechos o evidencias o experimentos, porque nosotros tenemos que utilizar, según los alquimistas, nuestro propio cuerpo, nuestra propia energía que podera la espiritualidad dentro de nuestro cuerpo, que va a nacer y que va a salir un rayo, que va a salir el otro, que va a aparecer uno y el otro, y eso es algo muy pero muy imposible. Por eso es que muchas veces las alquimistas se le toma como algo gracioso o algo chistoso. Por lo tanto, hay que ver en ese punto muy importante. Muy bien, hasta aquí. Entonces, recordemos algo, que la alquimia es una teoría falsa o verdadera. Naturalmente se dice que es una teoría, la alquimia, o sea, es una ciencia que sí existió. Sin embargo, si en este caso se propuso esta teoría, ¿es para qué? Para idealizar el conocimiento de los seres humanos sobre qué, sobre los diferentes tipos de elementos o sustancias que se incorporan dentro del átomo. En ese momento recordemos siempre que el caso de Empédocles fue uno de ellos que ha tratado de convencer que la alquimia es real, pero no convenció de que exista algo como átomo, sino en este caso se le llamaría materia. Y esta materia querían convertirla ¿en qué? En oro o en plata, algo que nunca se pudo. Muy bien, entonces recordemos que la realidad es que la alquimia es una ciencia que teórica. Y por supuesto las prácticas que se dan, la piedra filosofal y mucho más, es falsa, es ficticia. Muchas veces vamos a ver incluso dibujos o incluso animes o todo tipo de forma, en este caso para observar lo que nosotros conocemos con aquello. Sin embargo, no es cierto. Nosotros no podemos observar, no podemos presentar hechos aunque no lo queramos. ¿Qué quiere decir, profesor? Que los alquimistas, aunque han intentado una y otra vez realizar este tipo de experimentos, no han podido realizar algo que nunca ha podido suceder. No han tenido evidencias, no han tenido hipótesis. En este caso han podido tener diferentes tipos de soluciones y todo aquello, pero no ha podido llegar hasta la conclusión, porque ni siquiera llegaron al experimento. Muy bien, entonces ahora sí, espero que hayan podido comprender esto de la química y el átomo. Entonces la alquimia y el átomo no se llevan muy bien, por si acaso. La alquimia siempre decían que solamente habían 4 elementos sustanciales y que no era átomo, sino solamente era materia, y la materia estaba compuesta con elementos. ¿Y era todo por qué? Por Empédocles. Y Empédocles dijo, no es así, no es así. Vino Aristóteles y lo negó todo. Dijo que todos esos elementos sí valían, pero también recordemos siempre que también habían otros elementos que podían componer ¿a quién? A la materia, que la materia estaba dentro de él. La materia era un compuesto general, y dentro de la materia que estaba dentro estaban los átomos, 1 millón de átomos había. O sea, de algo pequeñito era todo lo grande. Muy bien, hasta aquí espero que hayan comprendido. Recuerden hacer sus actividades, recuerden hacer sus ejercicios, hagamos caso a los maestros, escuchemos los videos que en este caso yo estoy impartiendo, y por supuesto siempre los voy a querer, siempre los voy a seguir haciendo videos porque a mí me gusta. Y por supuesto desde aquí un abrazo muy fuerte, y también espero que se pueda en este caso pueda terminarse la cuarentena para poderlo verlos. Y sin nada más que decir, nos vemos y muchas gracias por escucharme. Nos vemos, hasta luego.